Existir o no existir, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Han escuchado en la voz de Isidro García el célebre monólogo de la obra teatral Hamlet. La edición que Isidro tiene en sus manos es de 1981 que compré con mi papá y mamá en la Feria del Libro en mi adolescencia. Bienvenido a Poncho Morado Podcast a hablar del Oscar, la Academia. No es decir, no es de teatro que vamos a hablar, es de cine del presente año en Hollywood, Estados Unidos. Isidro García, nuevamente, ¿cómo estás? Todo bien, Angélica, muchas gracias por la invitación. Ya es tradición Ya aquí. esto es una tradición. Y aguaro que se ape, que fui yo este año. El año Eh, pasado porque no pude, sí, mentira. hubo un Un tema ahí de abrazo agenda. fraterno para mi bro, que estuvo de Al cumpleaños. gran arquitecto que coincidencialmente para ese año nos fuimos profundo hablando del brutalista, recuerdo. Sí, sí, no, yo dejé esto en manos responsables. Ahí hay caché y categoría. Este año tenemos una selección, un catálogo de películas nominadas, como siempre hacemos Isidro, y como siempre hace Isidro en el Poncho, porque esto es su casa también. Vamos por la lista de las 10 películas nominadas a Mejor Película del Año, pero también zigzagueamos a partir de allí por las otras categorías. Este año, Isidro, tenemos un catálogo interesante porque tenemos obras de la literatura como Frankenstein llevadas al cine, una nueva adaptación. Tenemos Hamlet, que no es propiamente la adaptación del clásico del que leíste un segmento, sino de otra novela inspirada en el clásico de Shakespeare, pero también en la lista de películas se cuela una producción brasileña, se cuela una producción sueca, ambas habladas en los idiomas originales. Además, hay salud, sobre todo en la sueca, al cine clásico y también al cine clásico sueco, pero también a la literatura. Pero también tenemos temas deportivos como Fórmula 1 Ujú. y otras que son así como de distopías como Bugonia. Vamos one by one. Estoy en el listado tal cual. Estoy en la página de la academia para ir en el orden que ellos disponen. ¿Qué impresión general te merece el listado de las nominadas? Antes de ir a tus consideraciones específicas. Sabes que luego del 2008, cuando la academia pues decide esta apertura de 5 a 10 nominadas, porque Ujú. anteriormente hay que hacer el recuento de que eran 5 las nominadas y luego de ese tema que hubo con El Caballero de la Noche de Christopher Nolan, que fue digamos que injustamente ninguneada ese año, pues la academia tiene esa apertura para que no se pusieran Él tira su bravos. payola por su director favorito, pero No, continúa. si tú supieras que No. yo no soy tan Nolan fan, pero hay que hacer este recuento. Pues la academia hace esta apertura y le da cabida. Y es importante porque la academia no solo viene a celebrar principalmente al cine de los Estados Unidos, Es sino también correcto. al cine internacional, que se vio bastante fuerte en el 2019 con Parasite, aquella película asiática de Bong Joon-ho que gana por primera vez en la categoría de mejor película, la más importante. Y vamos viendo cómo ese proceso, digamos, de abrazar otras latitudes, diferentes latitudes, por parte de la academia, no solamente una celebración del cine estadounidense, sino también de América Latina, del cine europeo, del cine asiático, también darle espacio a ese circuito de festivales como a Cannes, que hemos visto películas anteriormente ganadoras de la Palma de Oro, también ya nominadas a Mejor Película, como fue el caso de Parasite, Anatomía de una Caída, El Agente Secreto, que es la brasileña, que fue la película más premiada de la pasada edición del Festival de Cannes. Y con eso quiero decir que con estas 10 nominadas de la edición número 98, yo creo que se puede engavetar esa frase odiosa de que el cine está
en mal estado de salud, porque si algo nos demuestran estas 10 nominadas es que hay valor artístico, hay riesgo narrativo y también hay osadía Por eso yo lo invito, temática. por eso es que yo lo invito, por eso es que soy Tenemos, tu fan, porque sobre todo eso hay mucha innovación narrativa sí, y quiero oírlo de ti. Creo que esto es un año de inflexión en ese aspecto. así es. Qué maravilla. ¿Y querías concluir la idea diciendo? Perdón que te interrumpí. Bueno, yo quería decir que realmente si vemos esas 10 producciones, pues son bien variopintas. O sea, tenemos películas distópicas como Bugonia de Yorgos Lanthimos. Tenemos una película que apela al público masivo como Fórmula Uno de Ujú. Apple TV Plus. Películas ya de directores tan consolidados como Paul Thomas Anderson con One Battle After Another. Películas de, por ejemplo, europeas como Sentimental Value de Joaquín Trier, La Brasileña de Clever Mendoza Filo, que también repite como el año pasado, el cine brasileño sigue bateando porque también fue con Aún estoy aquí de Walter Salles, y otras como Hamnet de Chloe Chao, cineastas que van, pues vienen del cine independiente como Josh Safdie, que con Marty Supremo pues logra buenas nominaciones. Y Train Dreams, una película diminuta que parecía perdida en el camino del año pasado y logra colarse. Y me alegra mucho A mí porque también. ese cine contemplativo y de reflexión es necesario porque a veces hay que tener una mirada también bien íntima a lo que sucede en una vida mínima o una vida pequeña. Estoy fascinada con la selección final. A veces no lo estamos, pero este año sí. A propósito, mi amigo Máximo del parque, somos compañeros paseando perritos, me dijo, doña Angélica, ¿no le pareció como medio flojo? Yo no la había visto todo y de hecho me queda creo que uno o dos. Máximo, al final estoy satisfecha e iré comentando con mi invitado en calidad de anfitriona, luego de que él haga sus comentarios bien ponderados algunas razones por las que creo que este es un año particularmente innovador en el cine, tomando en consideración esta muestra de películas todas estupendas. Ujú. De las que he visto, creo que solo me queda una de las listas de nominadas principales por ver. Ninguna me ha defraudado naturalmente. Algunas gustan más que otras, eso es natural. Pero vamos a escuchar primero qué nos dice Isidro sobre Bugonia. Uf. Bueno, digamos que Bugonia, esta película del célebre cineasta griego Yorgos Lanthimos, llega en un momento, digamos que de hartazgo y también inesperado en su carrera, porque digo de hartazgo porque en los últimos años Yorgos Lanthimos venía con una retahíla de películas bien inesperadas y digamos que muy contundentes. Recordar que en el 2018-2019 vino con La Favorita, aquella película con Olivia Colman, Emma Sí, Stone y Rachel Weisz, que hacía una sátira de la realeza en la sí. época victoriana, con ese giro que recordaba un poco a Barry Lyndon de Oh, sí, Kubrick, sí, sí. que Yorgos nunca ha rehuido a su homenaje al cine de Kubrick en cuanto a la puesta en escena. Luego hace una película tan barroca como disruptiva como Poor Things. Y luego viene ahí Actos de Bondad, Kinds of Kindness, y luego viene Bugonia. O sea que en un lapso de, digamos, 6 años nos entrega 4 películas y sentimos que nos estaba saturando. E incluso con Actos de Bondad, Kinds of Kindness, una película de casi 3 horas de diferentes relatos, pues ya uno no sabía muy bien qué nos quería contar. Y viene con una película, digamos, más contenida, con Bugonia, pero que toca temas tan relevantes como la desinformación, las teorías de conspiración y esa teoría de qué es la realidad y si realmente estamos en una suerte de simulación por parte de seres por encima de nuestra propia comprensión. En este caso, pues si existe vida alienígena o no, pues resulta un juego de manipulación bastante interesante y no resulta de ser sórdido. Creo que tiene una de las escenas de violencia más sobrecogedora de los últimos años y me gustó mucho la actuación de Jesse Plemons
un actor que ha crecido bastante en los últimos años. Emma Stone, que se ha vuelto su principal colaboradora, la colaboradora de Yorgos Lanthimos, pues se ha vuelto una actriz imprescindible, una carrera, digamos que brillante. Y es una película que a nivel visual y a nivel de arco narrativo, con esas capas de será o no será, invita mucho a que el espectador pues coquetee con ese enigma que tiene la película. Y a mí me sorprendió mucho porque también la película pareció en un momento haberse perdido en ese amplio mar de propuestas, pero me alegra que digamos que esta película pues resurja porque es una propuesta provocadora del año pasado. Déjame decirte, pero hablando de gustos puramente, que me gustó, y a diferencia de Poor Things, que a mí no me gustó. A mí tampoco, Ay, gracias, a mí porque me tampoco. sentí inculta cuando dije, le decía a gente, no me gusta esta película, independientemente de lo formidable que es Stone. Ujú, Creo que esta película le da una oportunidad de hacer un rol más pulido. ujú, El rol, no la actuación de ella es fabulosa en Poor Things por igual, pero el surrealismo de Poor Things me perdió en algún momento, ya eso es una consideración personal mía, pero esta en la historia es una de las que creo que innova en el será y no será, como bien dice, esa incertidumbre donde uno tiende como espectador a identificarse con la propuesta narrativa más obvia. El chico, vamos a hacer spoilers, siempre lo ujú. somos en estos recuentos. El chico de verdad está desquiciado, este muchacho es un loquito viejo, un buen dominicano, cuando al final la historia se revela, entonces uno hace el análisis hacia atrás y se da cuenta que el director todo el tiempo te dejó evidencias de que ese podía ser el final. Y eso me parece brillante. Sí. Por ejemplo, la fuerza que tenía ella, es de una fuerza descomunal el personaje, y por eso cuando le dan el choque eléctrico, pues ella resiste. Eso es una evidencia de que efectivamente ella era un extraterrestre. Ujú. La razón por la que la madre está interna, es decir, hay elementos que te permiten lo que pasa es que hay más de una verdad y todas están muy bien colocadas. La razón por la que él al final es violento con su amigo policía, Claro. queda claro de que ahí había una relación de abuso previa en la juventud de ambos. Ujú. De modo que me la encuentro mucho más contenida, mucho más organizada que Poor Things. Poor Sí, Things, bueno, es que su realismo al fin y al cabo es como decirle a Leonora Carrington, no pinte una vaca con una cabeza de abeja. claro. O sea, eso es automático como se van generando las ideas, pero esta me pareció más sólida. Sí, no, y concuerdo contigo porque independientemente de que Poor Things, que se ha vuelto quizá la película más célebre dentro del canon y esa mancuerna Yorgos Lanthimos y Emma Stone, Ujú. sí me parece una película digamos que se extiende más de la cuenta, se vuelve muy monótona, superficial en cuanto a su discurso y también se torna muy literal. Te Ujú, plantea su problemática y sus soluciones de una manera muy directa, ujú. mientras que Bugonia es una película que no subestima al espectador y te va presentando una serie de problemáticas de una manera muy sutil y te invita a interpretar las situaciones. Y por eso a mí me gustó mucho eso que mencionabas del abuso, también de la influencia y de los atropellos que comete la industria farmacéutica, el rol que tienen las mujeres, digamos que también el tema de la masculinidad, digamos que el rol masculino también minimizado ante la fuerza y la fortaleza femenina en un mundo más globalizado. Entonces es una película que está muy en sintonía con las verdaderas tensiones de género y digamos que hasta socioeconómicas que hay. Entonces es una película que a mí me provocó mucho y no deja de ser también una propuesta visualmente muy bien acabada. O sea, Muy Yorgos bien, me Lanthimos gustó. realiza una película contenida, pero a la vez muy contundente. Qué bueno que Sí, coincidimos. Bueno, para el que le gusta ese cine, tiene ahí una excelente película para ver. Bueno, Fórmula 1, creo que ya todos la hemos visto porque fue una película del verano, ¿no? sí.
¿Qué me comentas sobre ese filme? Es el clásico blockbuster de manual. Es, digamos, que Top Gun Maverick en dosis baja. Tiene el mismo equipo, mismo director, mismos productores. Digamos que también una misma fórmula, en el sentido de que tenemos a un actor de mucho renombre, con mucho background, mucha historia, que con su simple magnetismo y con su gracia, pues puede elevar una simple historia de superación del famoso underdog y de aquel equipo que necesita una simple victoria para realmente resurgir y mantenerse a flote. Es, digamos, que una película de domingo en la tarde. Es una película complaciente, es una película entretenida, muy bien realizada. Creo que a nivel técnico es una película que destaca mucho por su sonido, por su edición. Eh, Una pregunta, Isidro, ahí se usa inteligencia artificial porque la edición es trabajosa. bueno, fíjate que el nivel de producción de la película fue bastante complejo porque se movieron junto con toda la Fórmula Uno mientras iban haciendo sus Oh. respectivas carreras alrededor del mundo y por una ventana de oportunidad de unos cuantos minutos, pues podían grabar escenas en específico. Entonces era un trabajo logístico muy, muy importante. Tengo entendido que los verdaderos corredores no estaban muy contentos porque eso cambiaba Ujú. mucho la dinámica, pero eso también le dio un nivel de, digamos, que de realismo que se siente palpable y creo que el labor de la edición se siente muy dinámica, muy, muy, muy rítmica también. Y la película que creo que tiene ese logro, ese sello técnico bastante destacable. Cuando tienes a alguien como Hans Zimmer haciéndote la banda sonora y Claudio Miranda como director de fotografía y Brad Pitt que tiene un magnetismo y una gracia espectacular, pues la película funciona. Pero vamos, no creo que sea, digamos, que dentro de las nominadas la más floja. Pero Sí, eso no quiere decir que no tenga méritos, porque y los tiene. los tiene. Sí, Es una película deportiva, de exacto. verano, pero digna, bien hecha, Ujú, técnicamente asombrosa, ujú. que también es otra de las películas que nos dice, yo no sé si el parteaguas es este año, por lo menos en este lustro, el cine está llevando al espectador hacia otro lugar. Es como cuando surgieron en el tenis los jugadores de la talla de Federer, de Djokovic, que ya no Nadal, jugaban como Borg y los que veíamos claro, esa en transición, ¿no? esa transición, esa forma distinta hacia donde llevar el juego. Siento que el cine nos está llevando a otra propuesta, imagino que tiene mucho que ver con el hecho de que muchos espectadores están viendo el cine en la casa. Y bueno, y muy curioso y oportuno que menciones eso, porque la película está financiada no solamente por la Fórmula Uno y por la FIA, sino también por Apple Studios. O Ujú. sea que esto también es una forma de darle un espacio a las plataformas digitales. Y es algo que tú y yo hemos, digamos que, analizado, estudiado y digamos que publicado a través de artículos de opinión. Hemos conversado en nuestras diferentes plataformas y es el auge de las plataformas digitales en contraposición, digamos, que al sistema clásico de exhibición y distribución. Y obviamente Netflix, Amazon, Apple, Disney Plus, pues están haciendo una serie de contenidos originales de corte cinematográfico, de relevancia, que se impone ya a los estudios clásicos y luego de la pandemia, pues se han equiparado ya a esas grandes producciones y la academia no es ajena a eso, porque dentro de ese ecosistema de hollywoodense, los cambios tectónicos manifiestan que las plataformas están teniendo una influencia capital y la academia no quiere estar en rojo con ellas. Entonces, creo que la inclusión de F1 y Apple Studios es una forma de dejarles entender a Tim Cook y a las demás plataformas digitales, estamos pendientes de las producciones de ustedes, aquí hay calidad y creo que con eso podemos entrar a hablar de Frankenstein, que es Ujú. la de las siguientes nominadas. Claro, antes de entrar a Frankenstein, quiero mencionar
y podría ser un tema para otra invitación aquí, o voy yo para allá, donde mi amiga Laura, en La Boca Fílmica. Un abrazo para mis amigos de La Boca Fílmica. Y es que rara vez que yo pueda recordar una película de tema deportiva llega a la lista principal, aunque sí, por supuesto, no es que está, por ejemplo, esta Bueno, que está el caso, por ejemplo, de de Brad Pitt, Invictus, Invictus, Moneyball y, también, del y propio Brad Pitt. Moneyball. Sí. Fíjate cómo Brad Pitt repite, pero siempre la primera que me viene a la mente, porque quizás la más épica, o por un tema generacional, es Rocky. Ah, claro. Entonces, esto no es Rocky, es decir, esto no es el tenis de cuando Pete Sampras. Exacto. Esta es otra propuesta, pensando hasta por su duración Ujú. en el espectador de las plataformas. Pero tomemos nota de que el tema deportivo se coló. Frankenstein. Bueno, Frankenstein traía a colación Frankenstein, como decía Mel Brooks. Frankenstein, que sigue por ahí Mel Brooks, 100 años. 100 años, increíble. Tanto como la academia, ¿no? Sí. Va por ahí. Bueno, hacía el enlace, concatenaba con Frankenstein, porque es una producción no solamente de Guillermo del Toro, que ya de por sí es un género cinematográfico, Ujú. sino porque también es una película financiada y producida dentro del universo de Netflix. Y Netflix le dio la oportunidad a Guillermo del Toro de hacer, digamos que su passion project, su proyecto que él tenía todas las décadas del mundo por hacer esta adaptación de la mítica obra de Shelley. Shelley, sí. Y él siempre había sido muy abierto en cuanto a su amor a esta obra y que era el monstruo que él más quería adaptar. Y estamos ya hablando desde un terreno de una crítica, digamos que más aguda, porque ya un cineasta de una dimensión como Guillermo del Toro, que ha ganado todos los premios que se puede imaginar, con una carrera sumamente vasta, que su nombre es sinónimo de cine y que ya está marcado como un género de por sí mismo, pues cada producción que haga es todo un evento. Y Frankenstein se siente como un evento, porque es una película deslumbrante a nivel visual, con una textura en su nivel de diseño de producción exquisita. Es una película que te recuerda esas grandes producciones épicas, digamos que de la magnitud de Lean, cuando uno se imaginaba a Lawrence de Arabia Sí. o Quaid, o también uno se imaginaba a Wheeler, y se siente esa cámara majestuosa, casi flotando, un narrador omnipresente yendo entre Frankenstein y el monstruo. Y Guillermo se siente su sello y su huella, se siente con la humanidad y la intimidad en que le da a cada uno de sus personajes. No solamente arquetipos para estudiar la condición humana, sino también para él mismo, digamos que profundizar en sus propias obsesiones. El monstruo, la orfandad, el creador, digamos que la obsesión, la perfección, la locura. Y todo ese discurso se perfecciona a través de el capítulo del monstruo, que digamos que es el más íntimo y el más desgarrador, porque es el que tiene que aprender de una manera muy devastadora la crueldad. Y es algo que cíclicamente vemos en el cine de Guillermo del Toro, desde Cronos hasta El laberinto del fauno, hasta sus últimas películas, eh, como La forma del agua. Y creo que aquí llega pues a un punto de inflexión muy interesante, porque es una película de un nivel de quehacer cinematográfico muy cuidadoso. ¿Crees que es su mejor película? ¿Es su obra de arte? Es su obra cumbre, no de arte. De arte son todas. Bueno, yo diría, Hasta el momento. hasta el momento creo que es su película más bonita de ver, pero me gustó mucho su película pasada. La película que La él, forma del agua, no La forma del agua, la que él que tuvo fue por la que ganó con, el Oscar, que la que pero él ganó el Oscar, pero me gustó mucho la que él hizo con Bradley Cooper y con eh, no, se vale buscar en lo que, en sí, lo que, en lo que la busca. Rooney Mara. Sí sé cuál es, Sí, pero se me escapa el nombre. Nightmare Alley me gustó ya. mucho porque es ese homenaje al cine negro y tenía tiempo
queriendo ver una buena película de cine negro en ese momento y ver a Guillermo del Toro como que salir de su zona de de confort, su zona de... me gusta. Creo que esa es su mejor película. Bien, creo que yo no la he visto, o sea, la recuerdo, pero creo que no la he visto. Sí que recuerdo bien La forma del agua. Yo creo que Frankenstein, él él puso más aquí, no sé. Y se siente, o sea, Bueno, es un gran homenaje a una gran obra porque no es ni siquiera una adaptación a la obra de Shelley que a mí me pasó al revés en la vida. O sea, en vez de leer el clásico y después ver la adaptación, lo primero que yo vi, niña, fue a Frankenstein Jr., sí. que si usted no la ha visto porque no pertenece a esa generación, vea la mejor película cómica que yo he visto en mi vida. Entonces yo fui de la comedia a una clase de escritura creativa donde nos pusieron a leer Frankenstein. Es una literatura, creo que esta semana escribiré algo sobre eso en acento, a la que hay que volver en estos tiempos donde elementos tan clave del humanismo están en juego, sobre todo después del discurso del Estado de la Unión de anoche, caramba. Porque como dice Víctor Hugo en un ensayo que estoy leyendo, hay hombres o mujeres en este caso, océanos. Y Mary Shelley es en la literatura una mujer océano. Ujú. Y él, este director, hace un saludo majestuoso a esa obra clásica. Claro, él se da licencias creativas, cambia sentido del guión, pero mantiene, eh, yo diría que el tema central y el personaje central, en este caso es interpretado por Jacob Elordi, Ujú. el que nos tiene hasta las señoras como yo sonriendo en el cine. Ay, el otro día fui Ese, al cine y viste era... Cumbre Sí, Borrascosas. sí, y no veía, señores, de que yo era adolescente, a tantas niñas suspirando en una sala de cine. Yo creo que de la época de, bueno, ni hablar de cuando John Travolta, pero creo que la última vez que yo vi eso fue cuando Titanic, Sí. que cada vez que ese muchacho salía, ay, se Es la derretían. Yo sensación estaba del... mala de la risa. Disfruté mucho encontrar ese escenario vivo en el cine. Y fíjate que mencionas tanto Frankenstein como Cumbres Borrascosas, dos películas que se toman la libertad de hacer reimaginaciones radicales de obras, digamos que, digamos, corte universal, tanto Ujú. Frankenstein como Wuthering Heights. Entonces, ¿te gustó esa libertad que tomó Guillermo del Toro con Me con gustó su mucho, me Frankenstein? gustó porque él hace cambios hacia el final de lo que pasa en la novela de Shelley, Ujú. pero lo que yo más conservo de ese libro y es ese traslado de Frankenstein al Polo Norte, él le da, bueno, empieza así, Sí. empieza con un in media res, entonces me gustó que él le diera importancia a la parte que yo más conservo de la historia y de la razón por la que él se va hasta tan lejos. ¿Y qué te parecieron las actuaciones femeninas? Bueno, hay una actriz que hace dos papeles. Sí, bueno, en el En la caso... de esposa de Frankenstein. Bueno, me encanta Oscar Isaac, Ah, claro. un actor que, por supuesto, me encanta por papeles como Inside Llewyn Davis de los hermanos Cohen, Ex Machina de Alex Garland, su papel como el Duque en Dune. Aquí verlo trabajando con un cineasta como Guillermo del Toro, un autor cinematográfico y verlo, digamos que en un rol tan volcánico, digamos que tan magnánimo, tan desquiciado y digamos que con una locura teatral, porque realmente eso exige ese rol. Algunos criticaban su interpretación por excesiva, pero yo creo que ese nivel de, de personaje desquiciado necesitaba ese histrionismo. Y siempre me convence Oscar Isaac que hasta en los papeles más exagerados te resulta una exageración convincente. Jacob Elordi, digamos que un monstruo más humano, más íntimo, más contenido. Y si bien es cierto que ya los papeles de Christoph Waltz o Mia Goth aquí en rol dual son arquetipos, son roles que vienen a fungir como tótems en la Mm. historia para canalizar, digamos que las diferentes tensiones o los malestares que tienen estos personajes, pues son dispositivos para motorizar la historia y lo hacen bien y me gustaron.
Obviamente uno quisiera que un rol femenino tuviera una mayor dimensión, Como más lo tiene la novela. que lo tiene en la novela, Ujú, más que quizá un propósito romántico, ujú. que es a lo que se reduce en la película, pero funciona. Claro, incluso el personaje del ciego tiene más importancia que ella. Sí, Sí. totalmente, Bueno, totalmente. Mel Brooks también lo es. Ah, claro, claro, claro. Ay, Ahí se por le favor, chancea. vean Frankenstein Ahí se le Jr. chancea. Magnífico. ¿Y crees que hemos hablado ya de un actor nominado a actor principal? O sea, sí está nominado. Jacob Elordi está nominado a mejor actor de reparto. No, no, no. Me refiero a este latino que hace de Frankenstein. Oscar Isaac. A Oscar no está No, nominado. no, él no Ah, está no, no, no nominado. alcanzó la No, nominación, no. solamente el orden. No, él alcanzó una nominación, fue en los Globos de Oro, en mejor Ah, actor dramático. muy bien. Bueno, de nuevo seguimos entre el cine y la literatura, esta vez con Hamnet. ¿Ya la Mm. viste? Sí, tuve el chance de verla y tuve un ejercicio bien interesante porque Hamnet es una de las películas, digamos que más aclamadas del año pasado, perdón. Cuenta con 8 nominaciones, incluyendo mejor película, dirección. Chloe Zhao repite. Recordar que es la segunda cineasta en alzarse en mejor dirección, luego de la directora de Hot Locker en el 2009. Ujú. Y es un guión adaptado, es una novela basada en la obra de Maggie O'Farrell, que curiosamente ella es la co-guionista de la película. Un caso curioso donde la autora de la obra original pues hace como el ejercicio de adaptarlo de manera cinematográfica, y Chloe Zhao también es De la mano co-guionista. de la cineasta. Sí, exacto. Entonces, Sí, yo creo que fue una concesión noble de la autora. sí, que me gustaría hacerme imaginarme cómo se dan esas discusiones entre autora y cineasta de cómo reconfiguran la novela para la adaptación cinematográfica. ¿Qué ponemos aquí, quita aquí? O ¿Cómo pero encajamos Isidro, acá? eso fue lo que hicieron Mario Puzo y Francis Ford Sí, Coppola. exacto. Y fíjate cómo Hamnet, para mí, que tuve el chance de leer la novela, es de esos pocos casos donde la película eleva y maximiza las intenciones narrativas y temáticas de Mm, la novela. Dos grandes amigas y dos grandes lectoras, Yaruska Coco y Wanda, perdón, me comentaron, la novela no llenó mis No, para expectativas nada, a mí y tampoco. quieren ver la película. Yo creo que esa es la contribución de Chloe Zhao. Sí, Extraer de ese libro que quizás no tiene, no lo he leído, ¿no? Ya sí, comentarás qué sientes que le falta, sacar una historia para cine más funcional. claro. Y yo creo que aquí haciendo una disección rápida de por qué no me funciona la novela y sí me funciona la película, es que por lo menos falla en varias razones la novela. Su estructura no lineal impide, digamos que, consolidar la fuerza dramática de la tragedia de la trama y la difumina para el lector. También tiene muchas perspectivas y múltiples personajes secundarios que fragmentan la experiencia del lector. Y finalmente no creo que el relato alcance una verdadera catarsis. La película, en cambio, sí corrige estos desajustes. Ordena la historia de manera lineal, refuerza la unión marital de el joven William Shakespeare y Agnes Hathaway y concentra la mirada, digamos que en la familia y en el duelo eventual que van a sufrir con la pérdida de un hijo debido a la peste del siglo XVI. Y elimina todos sus personajes secundarios y se sumerge de lleno en el dolor, la aceptación y la fragilidad de la vida y digamos que la arbitrariedad de la muerte. Y eso sí le da una intensidad emocional a la película. Y cuando tú tienes a dos actores jóvenes de la talla de Jesse Buckley y Paul Mescal, que son tan viscerales como desgarradores, pero con una madurez de Wow, interpretación sí. profunda, pero tan diáfana, hace que la película levite. Y obviamente mención especial a ese elenco infantil que Oh, está a sí. la altura de la madurez de la historia. Y Chloe Zhao con una dirección bien sentida. Creo que estamos ante su mejor película y me dejó sin aliento y sin palabras y me di cuenta que qué caso tan extraordinario donde la película es mejor que la novela.
Coincido contigo. No es mi favorita, pero si gana, estaría conforme porque es una película digna de ser la ganadora de una premiación. Am, ¿Tú sabías que Jimmy tiene una teoría, Jimmy Hungría, un saludo para él, Jamie, bye bye. que él sostiene que Hamnet va a dar la sorpresa en la noche de los Oscars? Puede ser, puede ser. Y hace mucho que no gana una inglesa, ¿verdad que no? Sí, tenemos un Sí, tiempo sin sí, que gane sí. una inglesa. Allá en Estados Unidos. Ujú. Pues de esa película te comento que me gustó verla sin nada de información. Es más, yo ni siquiera sabía que Chloe Zhao era la directora. Últimamente voy al cine sin querer saber nada Te deja para sorprender. dejar que me sorprenda. No leí la novela, no sabía nada sobre la novela. Sí leí Hamlet a los 16 años. Naturalmente yo no entendí lo que yo estaba leyendo, pero con los años he visto muchas adaptaciones en el cine y he vuelto sobre estas páginas Sí. con, con orientación de profesores y críticos como nuestro querido invitado de hoy. Y creo que como película funciona muy bien, muy bien. Am, Crítica, pero eso ya no es a la película, sino al guión. Me parece que este Shakespeare yo no me lo creí del todo. Mm, Porque es como un Shakespeare, como que estamos, la tesis es que él era como alguien con una condición especial, casi como un autista, ¿no? Y pues, ¿por qué no? Pero no me lo creo, no me lo creo. Pero Mezcal lo rescata. sí. Con todo y que le dieron a ese, es el que te toca. Es el Shakespeare tuyo, es como una persona como Raymond casi, pero es el que te tocó. Y ese actor sacó un Shakespeare. Al final yo me convencí que ese era William Shakespeare. Cuando ustedes lo vean, o si ya lo han visto, nos comentarán qué piensan. Ella está impecable. No tengo que decir otra cosa de la actriz que hace de Hathaway, que le dicen Agnes, pero en vida real era Ana, ¿no? Ana, sí. Y Anne. mira, Anne. Ajá. Y fíjate que a Paul Mescal le toca para mí la escena que menos me gusta de la película, cuando él tiene esta diatriba de si suicidarse o no por el dolor de la Ujú. pérdida del hijo, y ahí él llega con el famoso monólogo con el Que que acabas de leer, sí. iniciamos Ujú. el episodio de To Be or Not to Be. Y para mí me resulta, digamos que una escena torpe para llegar a quizá una de las piezas de literatura más emblemáticas, o por qué no, de la lengua, digamos que universal, porque resulta como fácil, como que una ¿No te solución gustó? fácil. A mí por el contrario me Pero gustó. funciona porque Paul rescata ese Ah, tipo de bueno, sí, escena. sí, sí. Pero a Él. nivel, digamos que de guión y narrativo y temático me resultó como fácil. Como que no. Para hacer una película llena de matices con respecto a su discurso, me resultó lo único que la disloca totalmente hablando. Pero Paul sí logra convencerte de Pero la, que de la escena como tal. ya tú me vas entendiendo, Sí. porque yo no estaba cómoda con. Yo de hecho, le decía, pero entonces ¿quién es Shakespeare? ¿El papá o el hijo? Eh, eh, porque no me llegaba a creer que ese tipo que casi tartamudo, que casi no hablaba, era William Shakespeare. Y yo, no me lo creo. Entonces de repente, to be or not to be, o sea, es Claro. un cambio como un poco brusco. Sí. Pero se supone que él es el personaje, él es el misterio, ¿no? Sí. Entonces, lo que he estado leyendo, porque aproveché para leer, les recomiendo mucho un ensayo de Víctor Hugo sobre William Shakespeare, que lo descubrí porque Pedro Enrique Sureña lo leyó a los 11 años. Entonces, lo que ese señor me recomienda, yo voy y lo busco. Entonces, ahí entendí que realmente él la abandonó a ella. No había esa relación amorosa que uno ve de que él visitaba la casa y llegaba y una relación idílica entre papá, mamá y los tres niños. No, eso no ocurrió. Pero la novelista y las cineastas hicieron esa adaptación para darte una idea de que ese hombre que no hablaba mucho, pero escribía muy bien, sí tenía una idea romántica del amor que no era Claro. necesariamente muy común. O sea, se te van dando un William Shakespeare, la Anne es una bruja, las brujas están muy presentes en la obra de Shakespeare. O sea,
entiendo tu punto de que ya había suficiente información para que el fanático de Shakespeare encontrara Sí. el Los cosmos, guiños, los exacto. guiños, Estaban la todos esos guiños relación ahí. con el papá, que no era una relación buena. Estaba Shakespeare incluso en el bosque. Hay muchos elementos de Sueño de una noche de verano. Claro. Entonces, tu punto es, no había que llegar a To Be or Not To Sí, Be, a ese punto tan al literal. monólogo, Claro. pero Paul Mescal, Te convence. estoy tranquila porque ese hombre está haciendo de Paul McCartney ahora y eso me tiene mortificada. De la mano de Pero, Sam Mendes. O sea sí, que eso pero también me sí, convence. vamos a pensar que lo va a hacer muy bien. Sí, ojalá que sí. La recomendamos, Sí, no, definitivamente es una totalmente. película hermosa y coincido contigo, los niños le dan mucho primor a la historia. Sí. Es admirable porque realmente cuando tú tienes un elenco infantil con ese nivel, digamos, tan trágico de Ujú. historia y que lo hagan de un nivel, con un nivel de madurez tan convincente y les toca hacer una de las secuencias, digamos que más crudas de la película, sin que caiga en el chiste, pero tampoco en la sobreexageración, pues te habla bien del trabajo de casting, que ojo, es la primera edición de los Oscars donde se va a reconocer el trabajo de Ah, casting bravo. y también el trabajo Imagino que esta película está nominada. está nominada, el trabajo de casting está nominado, pero también habla muy bien de la sensibilidad de Chloe Zhao como cineasta de Ujú. confiarle a estos actores jóvenes, niños, la, la responsabilidad de llevar este tipo de escenas. O sea que ahí hay, digamos que una responsabilidad compartida. O sea que mi mención especial a todos Y ellos. por último, de mi lado, ¿te diste cuenta que casi no tiene musicalización? No, no, para Excepto cuando nada. ya sabemos que él es William Shakespeare. Entonces ahí Exactamente. viene la banda sonora. Eso me Sí, pareció genial, porque mientras estaban en la vida, en el campo y eso, uno se sentía en ese tiempo, sí. ese gran silencio de Y la vida alejada de cotidiana y Londres. digamos que una película muy apoyada en lo atmosférico, en todo Ujú. lo que hay alrededor y de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, me satisface más que Shakespeare in Love. Sí, cien por Vamos, ciento definitivamente, vamos a Mighty Supreme. Uf. Ujú. Bueno, otra película de corte deportivo, aunque no es verdaderamente la intención o digamos que la fascinación de la película, porque si bien es cierto que tiene que ver con el mundo del ping-pong y la vida de un deportista de esta rama deportiva, pues es una película de un cineasta llamado Josh Safdie, que junto con su hermano Benny se habían popularizado hace unos años haciendo películas como Outcome James, con Adam Sandler, Oh, Good sí. Time con Robert Pattinson. Se separaron, como pasó también con los Coen, con Joel e Ethan, y ambos buscaron sus rumbos artísticos por separados. Y aquí, pues, Safdie Josh juega con el género deportivo, con el género biográfico, que gusta mucho a la academia, pero digo que él le da, pues, su toque callejero, porque toma la vida de este personaje y nos muestra a un joseador, a un tipo obsesionado y ambicioso, pero también con una vida sumamente caótica y digamos que impredecible, una persona que quiere ser el mejor y que su vida está dictada por por esa obsesión y esa obsesión por querer algo mejor lo conlleva al fracaso total. Es una película frenética con un ritmo digamos que nervioso, desquiciado. Y la película siempre está como en esa constante tensión. No sé si te pasó a ti. Totalmente. Es de las que tengo para preguntarte Ajá. si están cambiándonos el juego. Este es como el juego de Djokovic en el Sí, cine, como sí, no puedo seguirlo, déjame primero estudiarlo. Pero fascinada, sí, con sí, ese sí. cambio porque por por tu análisis me doy cuenta que ellos embeben mucho de los Cohen, pero lo llevan a otro nivel. Claro, y Pero lo hacen muy bien. sí, 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 no. Y si tú te fijas, yo hasta pensaba que
Eso se plantea desde de las primeras secuencias de la película, cuando él va a estos partidos en Londres, Ujú. donde el ping-pong también funciona como una metáfora perfecta, perdón, donde hay velocidad, hay reflejos, hay decisiones rápidas, inteligentes, a veces no son las mejores, y donde tú tienes que mantener una actitud siempre en alta, como decimos acá, y donde las decisiones que tú tomas no siempre van a ser las más adecuadas. Y el camino y el rumbo que toma Mary Mauser, que es el personaje que hace Timothée Chalamet, eh, no siempre son las mejores. Y cada decisión que toma lo lleva hacia el fracaso. Es un personaje totalmente antipático, deleznable, pero con una presencia física y con una energía incuestionable y con una actuación que realmente se sacude de esos papeles donde era simplemente, digamos que un lienzo de expresiones vacías y etéreas, y aquí realmente tenemos una fisicalidad y un histrionismo y una presencia que a mí realmente me sacude, porque él está en el epicentro de esta locura y me convence. Y la película tiene todo un contexto y una fuerza que me resulta emocionante. A mí me encantó, sobre todo por el desenlace. El final me Sí, sobrecogió. Porque yo me entregué a esta historia y a lo que conocemos del personaje, lo que nos vas dando, que un charlatán, un bandido, un sinvergüenza, pero al un final, pícaro. un pícaro, todos esos tipos que tú puedes encontrar, pero al final la historia se te devuelve completa, Sí. es como que el tablero se pone en cero Ujú. y a incautas como yo, el director prácticamente me dijo, no era la película que tú creías que estabas viendo, no era la que tú pensabas que estaba. No, Tú estabas viendo a otro personaje, lo que pasa es que te estás enterando ahora, hacia los últimos segundos de las películas. Pero de nuevo, son de esos guiones que cuando miras atrás, sí había indicios que te podrían señalar que su evento más importante no era ganar el juego, sino ver ese niño nacer. claro. Y de Y asumir es, una responsabilidad, porque Martin sí, nunca quería asumir una responsabilidad que lo sacara de su obsesión o de su ambición. Y creo que la película, en el fondo, es un coming of age. Es una película de perder la inocencia. Es de alguien que necesita asumir responsabilidades más allá de su propio egocentrismo, pero diría. que no se pongan guapas mis amigas feministas, pero de un tiempo para acá están de moda las películas donde la perspectiva cambia, Ajá. perspectiva de género, pero aquí los dos personajes femeninos son negativos los dos. Oh, claro. Y eso me gustó Sí, a mí también. porque no era nada más la mamá, lo de la mamá hubiese sido como fácil, una mamá, mommy issues, Sí. ok, pero también la pareja. Oh, Rachel. Rachel Sí, es sí, la otra cara sí. de la moneda de Sí, Mari. sí, Es sí, la sí. misma Mari, pero en versión femenina, una joseadora. No, aquí no hay víctima No, femenina y el de por personaje ningún femenino lado. no va a ser la No, redención del hombre. Para nada, no, no, para no. nada, O para sea, nada. al contrario, ella era no solamente como él se decepcionó de darse cuenta que Y le al- le reclamaba. reclamó Sí. contra, ¿Por qué pero tú mientes? ¿Por qué tú te claro, estás son de las jodiendo la cosas que me hace mi vida? mamá a mí, ¿no? Sí. Eso, Y él se hablaba a bien, sí mismo, yo creo, sí. discutiendo con ella. Bueno, lo de Timoteo con esta película, yo creo que lo acerca mucho a ¿Te la gustaría estatua. verlo alzarse como mejor actor principal? No me disgustaría. Cuando gana alguien tan joven que se lo merece, que se lo den. Pero tengo que repasar la lista completa, a ver si hay alguien que me guste más que él. Cuando avancemos, pero creo que él trabajó su premio, sí. Sí. Bueno, aquí es que yo quiero irte, de verdad. Hmm. Una batalla tras otra. Por tu introducción creo que no te gustó mucho. Para Nega- nada. No, para nada, no, pero no Ah, entiendo. No. tú eres del equipo de Naces Perdomo, de que es una película requete Ah, mala. nada, es por eso que tú y yo nos llevamos tan bien. Eh, yo voy a hacer, tú sabes, m- modesta y diré que no le entendí. No, o sea, no entiendo la fascinación que tiene la gente con esta película. No la entiendo. Bueno, yo tampoco considero que sea de la mejor película de la década, ni tampoco de las mejores películas del siglo. Tampoco considero que sea la mejor película de Paul Thomas Anderson. Exacto, él ha hecho peor. Sí, obviamente
aquí hago una advertencia, una nota al margen. Amo el cine de Paul Thomas A Anderson. mí, a mí Lo me venero. encanta, es de las que más me gusta. Y tengo mi cierto sesgo cuando veo sus películas. Y digamos porque es un cineasta, digamos que de formación para los Sí, sí, cinéfilos sí. de mi generación. No, 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 Porque, ya toda de la mía. claro, Porque es un director serio y no, claro, o sea, ya se ha no. vuelto de culto y ya Sí. digamos que digamos que de una trascendencia sumamente No, popular. no, no, él tiene su mérito, tiene un catálogo de películas que habla de un discurso, pero este en particular, bueno, te oigo a ti primero. Bueno, One Battle After Another es otra película basada en una novela de un célebre autor que es Thomas Pynchon, un escritor, novelista que ya Paul Thomas Anderson pues le ha dado su tratamiento cinematográfico con Vicio Inherente, aquella película del 2014 que era también de cine negro, de corte de detectives y también que era un homenaje a la época del amor y paz, finales de los 60, comienzo de los 70, esa era hippie con Joaquín Phoenix. Y pues con esta novela que se llama Sí, Vineland, sí, sí. pues también Paul Thomas Anderson se tomó muchas libertades porque es una adaptación libre, toma unos cuantos capítulos y de ahí hace una trama, digamos que totalmente nueva. One Battle After Another pues trata sobre un grupo de revolucionarios en una sociedad estadounidense, digamos que fascista, con toques totalitarios Ujú. que trata de marcar la diferencia y de imponer su discurso de liberación, digamos que atacando bancos, tratando de implementar digamos que actos de terror, de liberar campos de concentración, digamos, no digamos campos de concentración, pero sino campos de detención migratoria, Ujú. para tener quizá una mayor descripción acertada con la película. Y seguimos aquí la suerte del personaje de Leonardo DiCaprio y de Teyana Taylor que se enamoran, son una pareja interracial que luego son perseguidas por un despiadado coronel, en este caso personificado por un Sean Penn, digamos que caricaturesco, pero también muy malvado, muy satírico, casi como un Looney Tunes. Y, y este coronel pues disuelve ese grupo, digamos que de izquierdistas radicalizados y todos se tienen que ir al anonimato luego de que el personaje de Teyana Taylor pues los va revelando uno a uno. Y Leonardo DiCaprio escapa con la hija que él piensa que tiene con Teyana Taylor, con el personaje de Teyana Taylor, pero es aquella hija que tiene con el coronel que hace de Sean Penn. Pasan los años y este coronel seguirá persiguiendo a este grupo de fracasados y ahí se reactiva la trama para hablar sobre este Estados Unidos que está en una tensión convulsa constante, sociopolítica, cultural, y que no sabe muy bien hacia dónde quiere dirigirse con respecto a su discurso y su destino. Y Paul Thomas Anderson, que siempre ha estado cargado de tensiones de rol de género, de contenido político, social, económico y cultural, pues digamos que toma el pincel y el trazo es más grueso porque lo aborda de una manera muy directa, no tan sutil, y digamos que con el mayor presupuesto al que él ha tenido, digamos que la oportunidad de producir una película, pues hace algo, digamos que es sumamente divertido. Es una película de casi 3 horas que es tan grande como íntima, con muchas escenas de acción, con mucha intimidad y que a mí me gustó por el nivel de las actuaciones, por los set pieces que tiene y porque Paul Thomas Anderson se divirtió haciendo esta locura de película. No voy a disputar la parte divertida, Sí, sobre todo cuando aparece Benicio del Toro. Yo creo sí, que es el único personaje con el que yo pude identificarme, o sea, o que es una historia que tienes, o
sea, si la idea era hacer una película con un discurso político, ese segmento donde conocemos lo que le está haciendo, que ayuda a los inmigrantes, le vi seriedad a esa parte, pero lo otro me parece eso, Looney Tunes, tú usaste la mejor palabra. Todo este personaje de Sean Penn es como el correcamino y ¿cómo se llama? Y el coyote. Claro. Es lo más parecido a esa dinámica. Está muy bien filmada, todas esas escenas de acción, pero no conecté, lo siento. Pero parecería que es la película a vencer en la noche de los Sí, Oscar no. porque ya ha arrasado con las demás premiaciones. O sea, los Critics' Choice Awards, los Golden Globe, los BAFTA, ha ganado también el premio del Sindicato de Hasta en Directores. el BAFTA, o sea, Sí, ganarle a Hamlet, o sea, sí, oh, qué wow. O sí, sí, sea, Hamlet no porque sea mi favorita, sino porque es la inglesa y estaban, ¿verdad? sí, Home club. claro, claro. Pero, bueno, las audiencias cambian, la gente está fascinada con esa película. No, y yo creo que también hay un tema de que la academia suele ser retroactiva con ciertos cineastas y artistas Puede que ser. tiene pendiente. Y Paul Thomas Anderson ha entregado obras de tal magnitud como Pozos Sangrientos, Sí, There Will Be claro. Blood, The Master, El Hilo Fantasma, películas que sí podemos coincidir que son superiores a One Battle After Another y se fueron en blanco en su momento. Y creo que en esas ocasiones sí debía alzarse como lo mejor de su respectivo Sí, año. hacen esos galardones retroactivos. Marco, ¿tú viste One Battle After Another? No. A ver si te había gustado, pero lo más seguro que te guste. La única que no le gustó mucho como que fue a mí. Bueno, pero si ganan, bueno, Sean Penn tiene muchas posibilidades de llevarse. Es que no tengo como una crítica individual ni a Leonardo DiCaprio ni a la actriz femenina, porque ellos hicieron lo que se le pidió que hiciera. Claro. Pero la historia y yo no nos encontramos. Una pena. Bueno, por el contrario, The Secret Agent o el agente secreto es Aquí, una de mis tres favoritas, pero no voy a decir el orden no, aquí todavía. yo te voy a dejar que te desplayes porque no he tenido el chance de verla. Bueno, pues cuando la veas hablaremos. Agente secreto es la película brasileña. Los datos de producción tú los tienes. Ahí sí me puedes ayudar Sí, buscándolo. yo sí tengo el dato y es que El Agente Secreto es una producción brasileña. Ujú. Es de un cineasta llamado Cleber Mendoza Filó y diría que es uno de los cineastas más emocionantes de la industria contemporánea. Ha hecho películas tan impactantes como Neighborhood Sounds, Aquarius y también Aquarius yo Bacurao. la vi con Sonia Braga, Sonia Braga, claro. inmensa, o sea, Sí, inmensa, sí, una sí, la película película. impactante, Ujú. hermosísima. Bacurao, una película que a mí me dejó helado por la forma en que él juega con los géneros y también porque tiene una historia y un background bien curioso, porque Clever Mendoza Filó, al igual como los fundadores de la Nouvelle Vague en Francia, él fue crítico de cine. Inicialmente fue crítico de cine Oh, y de las letras pasó a contar con la cámara ujú. y le ha ido muy bien. Es la película que más premios se llevó en la pasada edición del Festival de Cannes, llevándose mejor actor para Warner Moura, mejor director y también se llevó el FIPRESI, que es el premio que entrega la Asociación de Críticos acreditados a nivel internacional. Y es una película que cuenta con 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor actor. Mejor Actor para Warner Moura, Mejor Casting, o sea, para la película, y Mejor Película, bueno, Mejor Película Internacional, Mejor Casting y Mejor Actor Principal. Bueno, esta película es mi segunda favorita. Hamnet se quedó de tercera. Y eso porque la iraní no está en esta lista, debo decir. Porque la iraní, ahorita vamos a hablar de la categoría de películas extranjeras, por lo menos de la que hayas visto. Sí. Esta película, yo no quiero como decir mucho porque Isidro no la viste y quizá tampoco Marco, pero si ustedes la vieron, porque estuvo en el cine, allá la vi, yo la Ujú. vi en Fine Arts. Em, si ustedes de la generación de Isidro para acá, disfrute de lo que ha hecho este director
al recordarnos lo que sí tuvimos vivos en los años 60 y 70, cómo era la vida alrededor de estos artefactos que no dominaban tu vida, sino que estaban por allí para apoyarte. Ellos hacen un trabajo espectacular porque como es una película sobre la dictadura y hay escuchas y eso, el teléfono, los aparatos domésticos eran eso, aparatos domésticos, no estos que te dominan la vida. Yo creo que hay una tesis ahí sobre ese tema. Y no quiero hacer spoiler, pero hay un momento donde tú estás viendo esta historia de los años 70 y de repente aparece algo que tú dices, mi esposo incluso literal me dijo, pero yo vi tal cosa, y yo creo que sí. Para no dañarle esa sorpresa a Isidro, lo que diré es que es un poco como la novela El mundo de Sofía, que tú crees que Ajá, estás leyendo la novela de Sofía. sí, Y resulta que tú estás leyendo otra cosa. sí, Tú leíste, no, no, la novela de repente hacia el final se voltea y Sofía es la ficción. claro. No, Angélica me quiere tanto que en un episodio cargado de spoilers, evita darme spoilers para no, es que yo tengo que disfrutar dejarte que el disfrute agente ese secreto. momento. Y para hay un peso, yo creo que me gusta mucho por eso, porque es como poder decirle a mi hijo, a ti, o a alguien de la edad de Marcos, eh, 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 las relaciones humanas eran diferentes Claro, en ese momento, pero bueno, está la historia en sí misma, que es de una persona que está huyendo de una fuerza política que puede represiva, claro. represiva, y él está tratando de salvar Sobrevivir, su vida, pero claro. también entender por qué como resultado de todo eso otra persona, no voy a decir quién, pero no, Isidro, tiene que ir a verlo, también perdió la vida. Entonces, no vamos a hablar mucho para dejar que Isidro la disfrute y Tam- después me cuente. También he leído que es una película con guiños y homenajes muy bonitos al cine como tal. Es una película muy cinéfila. O sea, Sí, una película sí, cargada de cine. sí. Claro, claro, sí. Lo que pasa es que hasta yo recuerdo ese verano, es el verano en que se estrenó Tiburón, en que ocurre todo. Wow, Sí. curioso. Sí, entonces hay un personaje que se identifica, un niño, Ok, con con Jaws. el tiburón. Entonces viven frente al mar y pasa algo también con un tiburón en el pueblo donde ellos viven. No quiero decir más, pero sí, hay unos guiños hermosos. A ese verano tiburón, una película que no solamente fue una gran película, nominada al Al Oscar Oscar. y una película parteaguas, pero además cambió la industria del cine Oh, junto claro. con Star Wars y empezó a hacerse más plata, a hacerse más Sí, dinero gracias a esas mega producciones, pero yo no era tan chiquita como el personaje infantil que le gusta Tiburón en la película, pero yo tendría, qué sé yo, como 11 años. Entonces, en el imaginario infantil, esa película también funcionó, sobre todo si uno vivía cerca del mar, de una manera muy particular. claro. Sí, eso lo vas a disfrutar mucho. Buenísimo. Y mira cómo mencionamos el agente secreto, mencionamos Tiburón, una película que redefine la industria por lo gigantesca que fue, un blockbuster, el blockbuster original. Y de las películas que mencionamos de las nominadas, F1, blockbuster, película de verano. Y Sí. también está nominada. Todo Fíjate se va tú. concatenando. Sí, sí. Te digo que este es un año y ver una película brasileña en el listado de las principales es muy significativo. Seguimos se me fue la computadora a mí, ¿cuál es? Seguimos con Sentimental Value, con Ajá, Valor Sentimental, la ¿la película viste? de Joaquín Trier Es y es verdad. una película noruega y cuenta Yo pensaba con, que era sueca. no, tiene 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Dirección, Guión Original, Actriz Principal y para sus actores Ay, sí, perdón, secundarios. claro, si era noruega porque está Ibsen por todos lados, perdón. Sí, está Stellan Skarsgård, Ujú. Renata Rinsby, también está la jovencita Elle Fanning. Y Sentimental Value es un melodrama familiar y generacional que cuenta la historia de una actriz y su hermana que luego de la muerte de su madre reconectan con su distanciado padre, que es un célebre y retirado director de cine. Y este hombre,
que ciertamente es encantador, pero que tiene una distancia y es un tanto rudo en principio con sus hijas, le va a ofrecer a su hija, a la actriz, un papel en su próxima película, pero ella lo rechaza y él eventualmente se lo va a ofrecer a una estrella emergente de Hollywood. Y a mí me gustó mucho la película porque juega y coquetea con diferentes géneros como el drama, la comedia, la tragedia. Aborda temas como la salud mental, la disolución familiar, el arte como un vehículo de sanación. Y yo creo que lo que más me gustó de la película, que tiene homenajes muy bonitos y en eso los europeos se la comen, que saben homenajear y referenciar bien a sus influencias. Aquí hay homenajes a Bergman, a Oliver Assayas, por ejemplo. Joaquín Trier regresa a lo más sencillo y efectivo del cine, y es que hay que ser honesto e íntimo y aquel que uno creía que era ausente es el que acaba viéndonos de la manera más clara. Y eso es lo que hace el papel de Stellan Skarsgård, que me resultó tan fascinante como complejo. Y también el personaje de Renata Rinsby como la hija, digamos que perdida en ese laberinto tan oscuro de la salud mental, la depresión y el intento del suicidio, ¿no? Que también es un trauma que va generacionalmente acechando a la familia, incluso desde la post-Segunda Guerra Mundial. Wow. Yo no quisiera decir nada después de tan buen análisis que tú haces. Esto que esa es mi película favorita. Sí, Sí, esa es mi favorita. Por mucho. Mira que me gustó mucho la brasileña, me gustó mucho Hamnet, o sea, si Hamnet gana estoy contenta, si gana, la brasileña no va a ganar a mejor película, pero estar en ese listado es muy significativa. De hecho, si gana Mary Supreme, pero pienso que una gran película también. sí, Pero lo de Sentimental Values es muchas razones. Primero, porque hicieron la descripción, pero no se imaginen una película norteamericana con ese plot. Es una película escandinava, de modo que las relaciones son como son allá, o sea, es sí, más de sensaciones, de miradas, de diálogo no verbal, y ahí es que hay tanto cine, claro, porque cada personaje tiene su perspectiva de la relación con la mamá, la relación con el papá, el divorcio entre ellos, como está muy de moda ahora entre mis amigas, hablar de constelaciones, bueno, yo no sé mucho de eso, pero sí me interesa mucho el cine o la novela que trate las relaciones de esos esas herencias que van de una generación a otra y que empezaron con la abuela y todavía hay un miembro de la cuarta generación que es el niño que está viendo cosas que quizás él cuando era niño no vamos a hacer spoiler. Cuando él pone al nieto ajá, a hacer el papel de él, cuando él sí, era chiquito, y y aprender que ese niño, ese nietecito con el que él se identificaba tanto, no porque era varón, aunque también por eso, porque él tenía solo hijas, ujú, sino porque ese niño tenía la chispa de ver lo que él no pudo ver de su madre cuando niño, la perdió porque se suicida. exactamente, Y cómo él cura, sana a la hija que estaba heredando la crisis de la presión que le venía familiarmente de la abuela, a través de esa película, a través de involucrarla en esa película cuando él prefería a la actriz, inicialmente a la actriz norteamericana, que le dice, tú necesitas a tu hija. Es más, va donde la hija y le dice, tú necesitas hacer ese papel claro. de la madre. Me gusta además porque, bueno, Bergman está regreteado por Sí, ahí, sí, por sí, todos sí. lados. Me decía Bebeto que también tiene mucho, ¿qué era que decía? De Woody Allen, pero que, bueno, Woody Allen también bebe Woody de Allen ahí. y Bergman también. Exacto, Sí, ellos full. toditos son. La fuente principal es Bergman, Sí, pero también de Ibsen. también. Y por eso sí, es noruega, no es sueca. Lo que pasa es que como Stellan es sueco, ¿verdad? Sí. De hecho, el personaje principal se llama Nora.
Ajá. como la Nora de Ibsen en Casa de Muñecas. Ujú. Si usted es de lo que está leyendo estos escandinavos, como el que recientemente ganó el premio Nobel hace un par de años, ganó un noruego, le va a gustar. Sí. Es muy teatral, es mucho cine. Sí. Eso que tú mencionabas Su Stellan, si le dan a los caracteres y no se lo dan a Timoteo, no me pongo guapa. bueno, Stellan está nominado a Mejor Actor de Reparto, o sea, Secundario. Ah, o sea que se puede secundario, o alzar sea, con el premio. sí, y yo creo que en este caso, además de que es el más fuerte en la categoría, creo que también se lo deben por un tema retroactivo. Un actorazo Un de actorazo. inmensa dimensión, Ujú, que no le debe nada a nadie, que no debe ujú. demostrarle nada a nadie. Y eso que tú mencionabas, haciendo esa disección de la trama y de los personajes, qué lindo que Joaquín Trier hace una película de múltiples capas, porque la película es un homenaje al cine como reflejo. El Ujú. cine para mostrar las distintas caras que tenemos, para mostrar nuestras virtudes, perdón, rencores, pero también esa usurpación, la ansiedad. Fíjate cómo la actriz rubia estadounidense es el reflejo de Nora, pero cómo ella ve y refleja su ansiedad y la visibilidad de su propia Muy familia. buena actuación, muy buena Muy actuación. O sea, buena. todos. También Y la como segunda hermana. la segunda Ay, hermana como ama de casa, pero que también es como la que funge como el pegamento de sí. toda la familia. Y como el papá funge también como rememorar las glorias pasadas, como este paseo que también hace Woody Allen como en Stardust Memory, Sí. como que tiene que recuperar a la banda para poder hacer la Oh, película. sí, cuando él va a visitar a su A su amigo y amigo el se da cuenta que ya está cinematógrafo, sí. viejito. A mí me encantan Eso esos es, guiños. O sí, sea, eso estuvo los europeos bellísimo. saben hacer el homenaje perfecto al cine. Porque todo era haciendo una película para Netflix, era. Exacto, sí, Y como él sí. tenía que hacer concesiones para encajar en Exacto. la industria de hoy, pero él tenía su estilo más clásico de hacer cine con su amigo. También esa defensa que hace de él la hija cuando la protagonista está como rebelde con el papá. Ujú. Y le dice, no, no, tú eres que estás rebelde, yo no. Un Exacto. momentito. Y esa capacidad de perdonar, o sea, es muy humana. Y Sí, usted puede ser dominicano o chileno y ve esa película sueca y va a pensar en su familia. claro. Y va a pensar en que las familias tienen que permanecer unidas y saber perdonarse a tiempo lo que nos hacemos, porque somos humanos. Me pegó mi favorita Qué por bueno. mucho. Qué bueno. De una película que a mí me gustó mucho. Pero nos Nos queda quedan ya dos y adelante. quedamos con la penúltima de la lista, que es Pecadores, Sinners. Sí, esa me falta a mí. ¿Te falta? Mira, Sí. el fenómeno, digamos que cultural de todas las nominadas, porque es la película del cineasta afroamericano Ryan Coogler, la película que cuenta con la mayor cantidad de nominaciones de la historia de la Academia. Cuenta con 16 nominaciones. Oigan bien, 16 Ah, no, pero yo tengo que verla nominaciones. este fin de semana. No quería verla en mi casa, pero ya me voy a entregar. Bueno, ya está en diferentes plataformas, Ujú. incluyendo HBO Max. Ya sobrepasó las 14 nominaciones de All About Eve, Titanic Wow, le y ganó La La Land. ¿cómo All se About llamaba? Eve Hola If en español. en Iba a decir español. todos son mi madre, pero no. No, 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 no. Todo sobre Eva, imagino que se Se, llamaría, se ¿no? me, se me escapa el nombre en español, pero Debe ser todo sobre Eva, que sí, es de la época All About Eve, de mi mamá. Titanic y La La Land, que tenían en su momento 14 Me alegro nominaciones. que le haya ganado la. Cine lleva 16 nominaciones y fue todo un fenómeno para este cineasta afroamericano, Ryan Coogler. Y Sinners es una película de tantos géneros que resulta hasta cansón enumerarlos, porque es tanto un musical como una película de vampiros, es un drama, es una película sobre segregación, es una película ambientada en la época de Jim Crow en los Estados Unidos en la década de los 30. También tiene su toque de humor negro. Es una película también de supervivencia en momentos de adversidad. Es una película supersticiosa. Y al final es una película que trata sobre dos hermanos que regresan a su pueblo natal para abrir un pequeño bar, discoteca,
y reciben la visita inesperada de unos vampiros irlandeses que quieren robarle, digamos que la sangre y la energía a un jovencito afroamericano prodigio en la guitarra. Y eso desencadena pues una batalla por sobrevivir una noche bastante desquiciada. Y es una película protagonizada por Michael B. Jordan, que está excelentemente realizada, pero no creo que merezca 16 nominaciones. Bueno, yo quiero verla porque entre la juventud sé que es muy popular y yo no puedo quedar atrás. Claro que sí. Siento que me va a gustar. Yo no le temo al hecho de que haya vampiros No, para nada. porque hay muy buenas películas con el evento vampiresco. Una de mis favoritas es la cubana, ¿cómo se llama? Ah, es Juan de los Muertos. Sí. Es bueno, pero es una sátira también. No, y yo creo que Eh, también el encanto de Sinners y el giro que le da Coogler es el arquetipo del vampiro. Ujú, En este caso, el vampiro que busca la vida eterna y también la usurpación de, digamos que, de otras vidas para mantenerse a sí mismo. Pero el trasfondo y el toque y el ujú. contexto que le da aquí a través de unos irlandeses perseguidos y la mezcla que le da con los personajes afroamericanos, pues yo creo que dimensiona más ese arquetipo que hemos visto bellamente retratados en películas como el Drácula de Francis Ford Coppola, por ejemplo. Ujú. Creo que ahí Coogler a nivel temático le da un giro interesante al vampiro. A mí me gustan porque las películas de vampiro, por lo que me dices, son películas sobre identidad al final del día. Exactamente. Es el recurso, un recurso clásico que el cine lo ha venido también aprovechando. Ujú. Y me gusta el atrevimiento de este director de mezclar e Tantas incluso cosas al tantas mismo tiempo. cosas. Promete. O sea que te prometo verla. Claro que sí. No creo que esté entre las que puede ganar, pero con tantas nominaciones, pero que se lleve alguna. Sí, ha pasado en ocasiones, tener la mayor cantidad de la velada no es sinónimo de la mayor cantidad de victorias. Hay películas que tienen 11, 12 nominaciones y se van en blanco. Recordar Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, Sí, que que se tanto fue en nos gustó cero. a ti y a mí. Y Y se se fue fue en en cero. cero. Se fue Pero en qué cero. bueno que haya alcanzado el hito de ser la película más nominada de la historia, sobre Exactamente. todo porque viene desde la esquina de un director, desde una propuesta de un director afrodescendiente. Exactamente. Y ya la última de la lista, pues es Train Dreams, Sueños de Trenes, que es, digamos que la película más diminuta dentro de las nominadas. Y es una película que sorprendió por su manufactura, viene de la mano de Netflix. Y digo de su manufactura porque es una película pequeña, pero muy profunda en cuanto a su discurso, Muy profundo. porque es la vida de un hombre, de un leñador llamado Robert Greiner, que pasa las mil y una. Y si usted cree que no puede suceder una tragedia más, aguante, porque sí le sucede. Y por el transcurso de varias décadas, uno ve la transición de una sociedad en constante proceso de progreso, digamos que de un progreso capitalista. Y es un hombre que está a la periferia de ese desarrollo capitalista. Y cómo su vida es como es un examen y un diagnóstico contemplativo y reflexivo a la vida y a hombres fuertes, pero de una sensibilidad muy profunda. Y digamos que al final es una meditación a la vida, a la naturaleza y a los momentos formativos de una vida, que por muy pequeño que sea, puede ser extraordinaria. Y por eso a mí me gustó mucho la actuación de Joel Edgerton, que a ello valoro, Angélica, ese tipo de actuaciones que son como que contenidas y discretas por encima de las estridentes. Son actuaciones que te tienen que convencer y dejarte envolver y que cargan con todo el peso de la película. Y lo que hace Egerton aquí, para mí me resultó muy deslumbrante. A mí me encantó ver esa película porque además me tocó verla luego de Marty Supreme. O sea que Uf, después de aquella alta velocidad, sí, bajar a estos
a esta película tan, no quiero decir lenta, sino tan pausada, Ujú. fue muy relajante. Sí, Eh, Creo que hay muchas películas este año que tienen que ver con la relación entre el hombre y la tecnología, y esta es una. sí, Porque, ¿cómo se llama? Train Dreams. sí. O sea, en ese momento la alta tecnología era la línea del tren para la cual él trabajaba, Ujú. pero como explica Isidro, él vivía en el campo, o sea que la película empieza cuando empieza el desarrollo ferroviario a finales del siglo XIX o quizá al principio del XX, la era de la reconstrucción norteamericana, más o menos por ahí esos años. Ujú. Y él es parte de desarrollo, pero desde el campo, de la vida del campo, pero de alguna manera, por supuesto, este desarrollo industrial le impacta. Y como él conoce a el pueblo estadounidense en ese momento a partir de esa obra. O sea, quien llega a trabajar en el tren. Entonces es un desfile de personajes interesantísimo que te da, es una revista de lo Sí, que era la sociedad norteamericana en ese momento. De manera principal hay que destacar a su esposa. claro. Y la relación de familia que ellos hacen y la choza que construyen y lo que pasa después. No lo contaré todo por si alguien por ahí no lo ha Y visto. si tú te fijas, tiene ese aire novelesco, porque a pesar de que es Sí. una película basada en una novela, es un Ujú, guión adaptado, preserva ese aire, digamos que de novela, esa transición de personajes secundarios que que enriquecen el relato y van dando mayor contexto. Y me gustó mucho eso. Y también el uso de un narrador que nunca se siente invasivo, sino que va complementando mucho la trama y va dando mucho contexto, que a veces el narrador puede ser una obviedad, pero en este caso me resultó un narrador complementario, un narrador que va haciendo elipsis ujú. y va haciendo que la trama fluya de una manera, digamos que convincente. Hay una película parecida que se llamaba Cow, algo con vaca, de una vaca en un pueblo. ¿Tú te First acuerdas? Cow, First Cow. Por sí. esa película conocí yo a Bebeto. Y hasta hay un artículo que yo escribí porque él me la recomendó por X. Yo la vi, le contesté y a partir de ahí nos hicimos amigos. Se parecen, ¿verdad que Sí, sí? Entonces, son historias que yo creo que nosotros nos conviene tanto ver ujú, todavía hay gente en este planeta y en este país que vive así. sí, Quizá tenga un celular por ahí agachado, pero sí, y hay una escena poderosa y es cuando él va a visitar a la guardabosques y se ujú, sube, señor, una guardabosques que lo que vivía era como a nivel de un edificio de apartamento de 3 pisos o sí, menos. Y cuando él ve el bosque desde arriba, él se asombra, nunca había visto no. la lontananza y lo que le dice a ella, qué hermoso es esto. Y entonces ese bosque que era su hogar, pero también fue el bosque que le quitó lo más querido. Ujú. Alguien puede decir, no, no es la Angélica, no es la relación del hombre con la tecnología, es más bien la relación del hombre con la naturaleza. Puede ser. Yo creo que ambas propuestas están allí. No, y fíjate también el desenlace cuando él se monta en la avioneta y él tiene también ese contacto, digamos que Sí, otra vez con todo lo demás. O sea, sí. el enlace con toda esa pequeña vida que él tuvo. Y digamos que extraordinaria y también Tuvo una trágica. pequeña gran Es vida, una pequeña gran porque vida. tuvo cosas que nunca nosotros citadinos tendremos. Él la tuvo en abundancia Exactamente. y las eligió. Y hasta hace sentido que las haya elegido porque los otros que vivían con él, convivían con él en el trabajo, realmente lo veía con pena, Sí. porque eran otros obreros que pasaban muchos problemas, los inmigrantes asiáticos, o eran quizás personas no fiables, como el predicador, que en realidad era un hombre que no era de buena calaña, No. y él estaba más tranquilo en su vida campestre. Bueno, esas son las 10 películas nominadas. Ya por tiempo no hablaremos de otras nominaciones, pero quizá tú quieras mencionar cuáles son tus apuestas o los roles de que quieres destacar entre mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guión, que esas son las premiaciones que Bueno. siempre tú y yo comentamos y como aquí no nos cobran por tiempo, vamos a hablar un chiste de eso. Bueno, brevemente, sí, por tendencia nos llevamos. La película que parecería vencer la noche del 15 de marzo es One Battle After Another, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson en la categoría de mejor película. En mejor dirección también, Paul Thomas Anderson por
el premio del sindicato de directores y por las diferentes premiaciones. También ha sido un recurrente y creo que también sería bien merecido porque es una película que a nivel técnico y a nivel de puesta en escena está muy bien lograda. En la categoría de mejor actriz, pues hay una fuerte competencia entre Jessie Buckley por Hamnet y Rose Byrne por If I Have Legs, I'll Kick You. Ujú. Pero creo que Jessie Buckley, por las premiaciones pasadas y por la fortaleza que tienen, creo que gana en la categoría de mejor actriz principal. En mejor actor de reparto, a pesar que en los BAFTA hubo una sorpresa en la categoría de mejor actor y se lo llevó un desconocido que fue Robert Aramayo, que se impuso ante Leo y Timothée. Creo que Timothy se llevará mejor actor porque así será en el premio del sindicato de actores, que serán en unos próximos días. Y en los actores secundarios, yo sí creo que pueden haber sorpresas porque los premios han sido bastante irregulares. Fíjense que en actor secundario, en los Critics' Choice Award, se lo llevó Jacob Elordi por Frankenstein. En los Globos de Oro se lo llevó Stellan Skarsgård y en los BAFTA se lo llevó Sean Penn. Habrá que ver cómo pasa en los SAG y luego en los Oscar. Y en los y por ejemplo, en actriz secundaria, en los Critics se lo llevó Amy Madigan por Weapons. En los Golden Globes se lo llevó Teyana Taylor por One Battle After Another, que tampoco me Ujú. parece una actuación extraordinaria. Creo que ahí pesa más un tema de corrección política que digamos que de fuerza interpretativa. Eh, y en los BAFTA se lo llevó Wunmi Mosaku, que es de Sinners. Entonces ahí creo que son las más impredecibles. Pero yo creo que en categoría de actores se lo lleva Stellan Skarsgård por Sentimental Value y Amy Madigan por Weapons. Y en guión original, Sinners de Ryan Coogler Ujú. y en adaptado, One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. ¿Y cuál es otra está nominada aparte de esa De, categoría de, de One Battle After Another. de guión adaptado? Bueno, está Bugonia, Como que está buena, sí. basado en una película coreana que se llama Save the Green Planet. Ajá. Frankenstein, que es un guión de Guillermo del Toro basado en la novela de Mary Shelley. Ujú, Hamnet, de Chloe Zhao y Maggie O'Farrell, basado en la novela de Maggie O'Farrell. ujú. One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, basado en la novela de Thomas Pincho. Y Train Dreams, de Clint Bentley y Greg Kewart, y que está basado en una novela de Dennis Johnson. Ah, muy bien. Ujú. Otro día hablaremos de Cumbre Borrascosa, pero le han dado duro en la Sí. crítica. A mí me gustó. Pero lo último, antes de que venga el próximo podcast, comentemos la categoría de mejor película extranjera, donde está la película iraní que se Un llama simple Un accidente. simple accidente, y está también la que ya comentamos, brasilera, Agente Secreto, Sí. está ahí. Está Sí, la Sentimental Values también. Sentimental O Value sea que está. hay tres bastante fuertes, ¿eh? Sí, ¿Cuál tú está. crees que podría ser la Está también ganadora? una española que se llama Sirat de La un... Sí, vi, sí, no la he la vi. visto. No la vean, No no la la ve. veo. No, ¡Wow! no, es ¡Wow! excelente, pero yo sufrí demasiado. Una película que habla metafóricamente sobre el fin del mundo. Y Sí. también está No, no, el... yo peleé por haberla visto. Es excelente, pero me dio una angustia tremenda. Y hay una película de Túnez que se llama La voz de Hit Rayad, Ya. que tuvo muy buena aceptación en el Festival de Venecia. Pero si hablamos brevemente Lo de de... no la vean un chiste, al menos que usted de verdad quiera angustiarse. Un simple accidente es la actual ganadora de Uf. la Palma de Oro, es del cineasta iraní Jafar Panahi y para mí fue una propuesta cinematográfica que me sorprendió, porque lo que comienza siendo como un accidente sin importancia que le ocurre a una pequeña familia en medio de una carretera en la noche, desencadena una serie de consecuencias cada vez mayores, violentas y trágicas. Y lo que habla es sobre cómo las torturas y lo que uno padece a través de un régimen tan macabro puede ir calando en secuelas y en heridas que no sanan y van traumatizando. Y pues la película va observando de manera, digamos que clínica, cómica, cómo eso afecta a múltiples personajes y ellos deben decidir si es propicio o no matar a un hombre. Ah.
Y creo que ahí radica la fuerza moral, temática, Ujú. artística y narrativa de Un Simple Accidente. Y la economía visual, pero la fuerza de Panahi Uf. radica en ese dilema. Y si usted se cree que se sabe todas las reglas de narrativa, va a llegar ahí y va a decir, no sé nada. Porque es una película que no sigue ningún orden para mí conocido y eso fue lo que me encantó. La historia sigue debajo de una piedra y sigue la historia. O sea, es increíble cómo ella va descubriéndose. Sí, Y quién es cada personaje. El que menos usted se imagina es tiene tremenda incidencia en la historia, porque venimos de de un cine comercial donde si va a aparecer Isidro y resulta que Isidro es importante, inmediatamente Isidro sale en un cuadro principal, pero de repente hay un actor ahí que está en una esquinita que entra al cuadro y resulta que es fundamental para la historia. y ahí vamos dándonos cuenta cómo ese régimen de tortura va realmente calando en una sociedad que está Sí, totalmente quebrada. sí. Y yo creo que Y la cómo ellos fuerza, están tratando de seguir adelante, pero ese dolor está ahí ese dolor abajo. sigue Es latente, impresionante. palpitando, Sí, ellos están tratando de de hacer su sanar, vida, de claro. sanar, y no hay forma. Ese Y dolor, incluso hay un personaje que hasta se desmaya cuando oye sí, el nombre del torturador. y me encanta que Panahi usa, digamos que la toma más abusada del cine, que es el plano secuencia, pero lo utiliza de la manera Sí. más económica y es simplemente la toma fija. Es un plano secuencia fijo, simplemente para ver personajes discutiendo, teniendo monólogos de discusiones filosóficas Ujú. y éticas y morales sumamente profundas, pero que en el fondo son devastadores porque tienen que llegar a conclusiones que realmente pueden marcar el curso de su vida moral. Y yo creo que ahí está, creo que la cuestión más radical de la propuesta de Un Simple Accidente. Se está haciendo muy buen cine. Y es como en la música, tú tienes tantas notas musicales, tantas posibles acordes, tantas posibles combinaciones. Y tú puedes hacer una película como Mary Supreme al lado de una como Train Dreams. Ujú. Puedes hacer una película con un plano fijo como este, casi testimonial, pero a la vez puedes hacer algo mucho más complicado como Fórmula 1. Que vive el cine y que viva mi invitado. Gracias. Isidro, esta es tu casa. Gracias, Angélica, yo lo sé. Un saludo a todos nuestros amigos comunes, que son muchos, no podemos mencionarlos todos, pero Que eh, no se eh, pongan bravos. que no se pongan bravos. Y el día 15 todos estaremos viendo esa ceremonia. Hasta luego. Bye bye.